Bienvenidos a mi canal Clave Geopolítica. Soy Francisco José Fernández Cruz Sequera, para los que vean este vídeo por primera vez y no me conozcan, y a los poquitos que estamos reunidos en este momento, en este directo, pues quiero agradecerles la espera, su atención y su tiempo. Especialmente quiero agradecerle el apoyo al canal, y voy a decir los 15 nombres: a Aníbal Ros Suárez, a El Opinante, a José Luis Pérez Rego, a Ignacio Lastres Baselga, a Jorge Frutos, a Martín Cavada, a Epifani Mum, a Miguel Ángel 3D, a Mace Bateman, Daniel Ranz Peiteado, Zeus, Gerarquín, Ferfer, Servando Benítez y Pedro Alvarado. Son las personas que se han incorporado al canal como miembros y que parece ser que son los que están más interesados en apoyarme en sacarlo adelante. Pues un saludo a todos los presentes. José Luis, ya le veo que está ahí, le acabo de mencionar. Aníbal Ross también, siempre fieles a la cita. A Ralph Wolf. Y el otro nombre no sé decirle, lo siento. El caso es que espero que hayan pasado estos días de forma agradable con sus seres queridos, sus personas más próximas, pero ya me gustaría centrarme en la cuestión que tenemos. La cuestión que tenemos es que cuando hablamos de talasocracia y de telurocracia, automáticamente aquello nos lleva a pensar en mar y en tierra. Inicialmente iba a hacer un solo vídeo dedicado al tema, pero conforme fui preparándolo me di cuenta que excedía con mucho la capacidad de un solo directo, a la vista de lo que normalmente suelen durar las personas viéndolo. Es muy difícil que haya alguien que vea más de 10, 15, 20 minutos. Por lo tanto, hacer vídeos de 2 horas pues no tiene mucho sentido, porque difícilmente ninguna persona de las que pueda seguirme va a estar aguantando 2 horas delante de la pantalla escuchando lo que yo pueda decir. He preferido dividirlo. Hoy voy a hablar de lo que es la talasocracia y la telurocracia como formas de vida, como formas de pensamiento, como estilos personales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se han definido a lo largo de la historia? Porque nos va a permitir rápidamente, solo con mirar la forma de vivir y de pensar de un país, ubicarlo. Vamos a ubicarlo en una talasocracia o en una telurocracia, porque no solamente es la relación con el tema de la tierra o del mar, sino con otras muchas cosas, muchas veces consecuencia directa de eso. Para los dogmáticos, que en el canal de vez en cuando nos visitan para darnos, para impartirnos catequesis respecto de sus religiones políticas, sobre todo los que tienen una ideología anacrónica, dogmática, pues que atribuyen siempre todo, cualquier cosa a los modos de producción, pues evidentemente no les puedo decir nada. Y a los que atribuyen todo lo que ocurre en el mundo a la intercesión divina de un ser divino, pues mucho me temo que tampoco. Voy a hablar para las personas que no tienen, como siempre, un apriorismo, para aquellos que saben que la verdad siempre está en la duda, que no cabe nunca entera en un solo libro, y que además, aunque puedan temer al vacío, se atreven a volar. Ya saben que, como decía Dostoyevsky, las jaulas son los lugares donde viven las certezas, el vacío no. Voy a ello porque es un tema que voy a tratar de hacerlo no demasiado largo, pero sí es un tema intenso que nos va a dar muchas ideas y que nos va a dar una idea de conjunto, creo que muy positiva, ¿no? En el mundo de la geopolítica cobra gran importancia siempre el comprender el significado de estos dos términos, telurocracia y talasocracia. A partir de ellos se explican muchas de las tensiones internacionales que podemos encontrar entre dos modelos de no solamente de estrategia o de concepto, sino también dos modelos de vida y dos concepciones de la existencia que han cruzado los milenios de las distintas civilizaciones de principio a fin. Bueno, lo primero es, vamos a empezar con la talasocracia.
Lo primero, ya saben que como les digo otras veces, me voy a poner a mirar papeles, me voy a poner a mirar datos, voy a tener que cambiar distintas pantallas para ilustrarles lo que digo, con lo cual ustedes me perdonan si no les miro. Lo primero que habría que decirles es que de dónde procede la expresión talasocracia. Cuenta la leyenda que en la Atlántida había un hombre llamado Tálaso, cuya mujer le fue infiel, le engañó. Entonces, en lugar de decir nada, cuando este hombre se enteró, con disimulo la invitó a comer junto a un acantilado con la intención de que cuando estuviese descuidada empujarla y arrojarla al mar y matarla, vengándose así de la infidelidad. Pero que cuando estaban ya decidido y justo al lado del acantilado, apareció un hombre viejo, un anciano, provisto de una capucha negra, que gritó fuertemente. Y en ese momento Tálaso se asustó y cayó al mar. Y de ahí fue cuando se empezó a darse al mar ese nombre de Tálaso. También tenemos que hablar de que en Grecia, y a partir, quién sabe si de esta leyenda que nos sitúa en la Atlántida, se empezó a hablar del mar como Thalassa, la reina del mar. Lo cierto es que hoy día todos vemos por las calles la publicidad de la talasoterapia con relación a las propiedades benéficas que el agua del mar pueda tener en nosotros. Con lo cual, ese prefijo talaso, la talasocracia, talasa, tala, ese, pues tiene una presencia constante incluso en nuestra vida cotidiana. El origen de la expresión talasocracia, ya he dicho, viene de las raíces griegas talasa y kratos, poder del mar. En inglés hoy día la anglosfera lo denomina el sea power, el poder marítimo. Bueno, es un concepto geopolítico y geoestratégico que señala a los estados cuyos dominios son principalmente marítimos y cuya fuerza depende del control del mar. Surgen a partir de países que por su naturaleza geográfica tienen necesariamente vocación marítima. Las islas, las penínsulas, las grandes territorios continentales que tienen muchísimos kilómetros de costa y son siempre civilizaciones que han tenido incluso una ausencia de continuidad territorial. Eso es lo que ocurría, por ejemplo, con los fenicios y antes que ellos con la civilización minoica que estaba situada en las islas del mar Egeo, que pues tienen ahí un mapa, o en el caso de los fenicios, que eran una serie de ciudades costeras que poblaban buena parte de la costa mediterránea, ubicadas en la costa mediterránea, que estaban unidas por rutas marítimas comunicadas a través de flotas comerciales. Era un momento en el que todavía los barcos tenían ese doble uso de mercantil, de pasajeros y en ocasiones también podían llevar soldados y tener un uso militar, aunque no estaban específicamente dirigidos a ese uso militar, ¿no? Entonces, siempre que hacemos alusión a la talasocracia, automáticamente tenemos el arquetipo de lo talasocrático, de la talasocracia, que es el imperio marítimo de Atenas, que como hemos visto en el directo que hacíamos referencia a la trampa de Tucídides, se enfrentó al poder telurocrático, al poder de la telurocracia, que era Esparta, el poder continental. Bueno, la importancia del control del mar se pone de manifiesto cuando, por ejemplo, una potencia eminentemente telurocrática, una potencia terrestre, se vio forzada a enfrentarse en el mar a una potencia talasocrática y casi como excepción la venció, que fue el caso de Roma, que es la primera vez que se construyen flotas navales específicamente con buques específicamente diseñados y construidos para un uso militar. En este caso, Roma consiguió agotar a Cartago, pero eso, a pesar de que puntualmente en la larguísima historia de Roma se produjo así, no es ni constituye
un cambio, una mutación en la naturaleza del imperio de Roma y de la República Romana. Roma es esencialmente una potencia telurocrática terrestre que puntualmente convirtió parte de su fuerza en fuerza naval y que con el tiempo el mar Mediterráneo, tal y como lo expresa el Mare Nostrum, esa expresión latina, lo que hizo fue convertir el Mediterráneo en un lago interior del imperio. En la Edad Media aparecen las repúblicas independientes, las ciudades-estado de Venecia, de Ragusa, que se constituyen en verdaderas potencias navales que alcanzan incluso, por ejemplo, en el caso de Venecia, aliada con España, o incluso Génova también, a enfrentarse al imperio turco, el Lepanto, y vencerles. Con lo cual vemos que la potencia talasocrática no solamente ha sido propia de islas, sino en ocasiones incluso de ciudades-estado. Otro ejemplo, aunque no es un Estado y por lo tanto no es una potencia política desde el punto de vista del derecho público, ha sido en el mar Báltico la Liga Hanseática, la Hansa. La Hansa era una federación de ciudades y de comerciantes, por cierto, con un gran desarrollo del contrato de seguro en la zona, que presentaba las características propias de una talasocracia porque sí desarrolló un gran poder, incluso militar, dentro del ámbito del mar Báltico y del mar del Norte. Y luego, tanto en Asia como en América, podemos encontrar pues, con potencias talasocráticas en algunas zonas del Caribe y del Perú, o en Asia, el caso de Asia con China. China siempre ha sido una potencia de naturaleza mixta, pero lo vemos después. En la Edad Moderna, el imperio, en la Edad Moderna, el imperio portugués, que comenzó como un pequeño emporio comercial, tratando de hacer una navegación de cabotaje recorriendo la costa africana para alcanzar Asia, pues terminó siendo, cuando se unificaron las coronas de Castilla y de Portugal, el mayor imperio que se ha visto nunca, incluso superior al británico, que podemos decir que es con el que en términos históricos se rivaliza, ¿no? Y en este caso también hubo otro imperio que también fue una potencia talasocrática, y esta también con muchas peculiaridades, que fue el imperio neerlandés, Holanda. Holanda, que como todos hemos dicho otros días, la Compañía de las Indias holandesa fue fundada por los propietarios de los capitales que se habían ido de España con la expulsión de los judíos y se habían asentado en Amberes y más tarde en Londres, impulsando también la Compañía de las Indias británica. Por lo tanto, siempre en el origen de ambas potencias talasocráticas comerciales aparece siempre un capital con el mismo origen, el que yo les decía el otro día de Siglock o de Fagin, ¿no? Y en este caso aparece con posterioridad otra nueva potencia talasocrática que ha sido ya en la edad contemporánea el Imperio Británico. Esa Pax Británica, que a modo de Pax Romana, que se ha denominado así, que constituyó el caldo de cultivo en el que la acumulación de capitales, poquito después, tras la emigración, la segunda emigración, la primera se produjo en tiempos de Cromwell durante la República y la Revolución Inglesa, y la segunda durante el periodo napoleónico, en el que muchos financieros de Amberes vuelven a emigrar a Londres, y esa acumulación de capitales permite, junto con el desarrollo de las líneas comerciales de la potencia talasocrática británica, el establecer esa acumulación que permite el primer desarrollo del capitalismo manchesteriano. Bien, esos judíos o esas se fueron de Amberes a Londres, lo hicieron incluso con el apoyo de los bancos holandeses, que tenían un poder dentro de ellos también muy importante. Luego, aunque la historiografía británica no ha tenido ningún problema, el mundo anglosajón lo sigue haciendo además, siempre en ignorar el poder del imperio español, en ignorar la potencia portuguesa, la potencia iberoamericana, que es el nombre correcto, hispanoamericana, pues
siempre tratan de destacar por encima de lo que la monarquía hispánica, que formaban los dos hemisferios, los españoles de ambos hemisferios, siempre se nos trata de hacer de menos desde el punto de vista historiográfico, para ponernos en un plano de subordinación y de inferioridad respecto del Imperio Británico, pero no tienen ningún fundamento. Y voy a comentar solamente un detalle. En todo el periodo de tiempo que estuvo viajando los convoyes que venían de América a España y viceversa, en esos 400 años los ingleses no fueron capaces de capturar ninguno. Y eso es un ejemplo de lo que, del inmenso potencial también talasocrático que tuvo el imperio hispanoamericano, la monarquía hispánica. Bueno, luego podemos hablar de otros imperios talasocráticos, como pueden ser ya en las guerras coloniales de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, que son el imperio francés, el imperio belga y el dominio del Pacífico, que fue disputado primero entre Japón y Rusia primero, hacia 1905, y más tarde entre Japón y Estados Unidos al término y durante la Segunda Guerra Mundial, con el resultado que ya conocemos de haber convertido Japón en un estado satélite de los norteamericanos. Pero digamos que en el caso del Pacífico, la propia dispersión de los recursos y de los territorios dificulta muchísimo calificar a la potencia que fue Japón como una potencia talasocrática, a pesar de que en la actualidad esté dentro de la esfera de la talasocracia anglosajona. Y en la actualidad creo que es obvio que las principales potencias talasocráticas son los poderes de la anglosfera, la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y los países satélites de la Commonwealth británica, herederos de esa comunidad de estados que fueron antiguas colonias inglesas. China, siempre surge la cuestión de China. ¿China ha sido una potencia talasocrática o una potencia telurocrática? Bien, durante los 3000 últimos años, porque China tiene esa historia, 3000 años, de China se puede decir que ha sido una potencia mixta. Y ha sido una potencia mixta porque la propia China, que se refiere a sí misma como imperio del centro o imperio del medio, siempre se ha visto como una renuncia a salir al exterior puntualmente durante un periodo breve de su historia, porque en la historia china 3 siglos son un periodo razonablemente breve, pero hoy día pues, podemos advertir cómo esa doble alma de China telurocrática, en tanto en cuanto tiene una posesión continental muy importante, y talasocrática en la medida en que tiene una larga línea costera y una vocación marítima cada vez más acusada de lo que Taiwán puede dar cuenta, pues obviamente esa naturaleza mixta parece absolutamente innegable. Estamos hablando de las fronteras con Mongolia, con las fronteras con la Rusia siberiana, hasta las fronteras con el sudeste asiático o con Corea, que verdaderamente dan una dimensión inmensa al territorio de China, además con cientos de etnias distintas, aunque en Occidente nos puedan parecer todos iguales, pero vamos, tienen el mismo parecido que pueda tener un sueco con un griego entre ellos. Hay muchísimo, es una diversidad inmensa. Por cierto, esa diversidad es característica de la telurocracia. Bueno, pues si vemos en el mapa de Mackinder, que ya hemos manejado en otra ocasión, las principales ciudadelas de la propia talasocracia se corresponde con las zonas de la mitad norte del mar Atlántico y de la zona del llamado Herland, en Eurasia, y se nota que entre ambas, fíjense en el mapa, el camino más corto es precisamente a través del Ártico y de la península escandinava, lo que al margen de la cuestión de los recursos que en el Ártico están, que existen, esto nos da una idea de la dimensión estratégica que el control del Ártico de los países escandinavos podría tener. Como dato curioso, aunque habrá un directo que en su momento que haré sobre ello, podemos señalar que de los 8 países que se asoman al Ártico, 7 pertenecen a la OTAN.
Y además, otro dato nuevo es que en este momento el deshielo está permitiendo que la ruta del norte de Asia a Europa esté abierta todo el año. Si bien también es cierto que los únicos que tienen barcos rompehielos nucleares con capacidad para navegar esos 12 meses son los rusos. Quizás por eso también expliqué muchas veces el interés creciente de Estados Unidos en la zona. Bien, ¿qué tipo de sociedades son las sociedades talasocráticas? Porque hemos visto de dónde vienen, quiénes han sido, vamos a ver qué tipo de sociedades. Bueno, las sociedades talasocráticas son sociedades urbanas en lo demográfico con una ideología liberal progresista que se basan en el control de puntos estratégicos desde los que fluyen los capitales y mercancías y suelen generar estados descentralizados tendentes a su integración en organizaciones internacionales. La prueba la tenemos en que toda la arquitectura internacional de este momento está controlada por las potencias talasocráticas que son las que la han diseñado. A pesar de que al término de la Segunda Guerra Mundial no todas las potencias vencedoras son talasocráticas, el diseño es exclusivamente talasocrático y de alguna manera se impone como algo apodíctico, algo innegable en aquel entonces a la Unión Soviética, ¿no? Bien, pues desde estos entes urbanos de grandes concentraciones de población, de capitales, de mercancías, de servicios, se controlan los flujos de capital, también de mercancías y de algo fundamental en este momento, que es la fuerza de trabajo. Y en este caso el tráfico de seres humanos con destino a las economías talasocráticas procedentes del extrarradio, de la periferia del sur global, pues creo que lo vemos todos los días cada vez que ponemos las noticias o cogemos un diario. Bien, la principal función que tiene ese tráfico de mano de obra semiesclava es mantener los márgenes comerciales de las potencias talasocráticas, que son normalmente las potencias esencialmente capitalistas democráticas. Son sociedades y economías que tienden a formar un sistema dirigido por los principales centros de poder financiero y desarrollan sus ambiciones expansionistas de forma sutil y manipuladora, exportando su modelo de vida y sus valores. ¿Quién no tiene cerquita, salvo los bolivianos, un McDonald's? Pues todos nos imponen un modo de vivir que nos es ajeno, que es alienante, que es uniformizador y que va en contra de todas las culturas autóctonas. Bien, ellos nos trasladan todo esto y además lo hacen a través de la propaganda, del subterfugio, del despliegue de influencias y de las presiones políticas y económicas en general. No creo que a nadie se le escape que cuando alguien se quiere salir del carrilito de la democracia liberal progresista, del sistema de partidos, pues se le aplican unas sanciones muy oportunas o sencillamente de repente le aparece algún tipo de escándalo al político que quiera salirse del carrilito, y eso ya es muy indicativo. Ellos mantienen siempre la periferia a su servicio y de ahí no les va a sacar nadie porque tienen muchos recursos para abatir a quien se oponga. La talasocracia, como digo, tiene como gran eje central el imperio estadounidense, anglo-estadounidense, ¿no? Y sus élites han asumido como propios los valores de la ideología materialista de mercado. Cuidadito con el tema. Y este modelo, que son un modelo que si nos damos cuenta son casi dos islas, porque tenemos Estados Unidos con la isla americana desde el punto de vista geopolítico y tenemos el otro país que tiene una relación especial con ellos, que son la antigua metrópoli británica, el Reino Unido, que también es una isla que sistemáticamente ha actuado contra la potencia dominante en el continente, en la península asiática. Daba igual que fuera Napoleón, daba igual que fuera Hitler o daba igual quien fuera. Lo importante es que nunca haya un poder hegemónico en el continente. Bien, estas dos entidades están totalmente sometidas a los intereses transnacionales de las grandes corporaciones que, al igual que como parte esencial de la talasocracia, tienen ese carácter universalista desarraigado de cualquier lugar. Son las mismas formas de hacer, las mismas formas de pensar
y carecen de una singularidad por motivos religiosos, étnicos, raciales, culturales y lingüísticos. Son siempre la lengua franca y un único modo de pensar. Ese mundo, ese pensamiento único, que ahora ya es una expresión que va cayendo en desuso, pero que ha estado muy en boga, y eso que mucha gente hoy día que no sabe de lo que habla, pero que lo dice, ese pensamiento políticamente correcto que hoy día ha dado en lo que llamamos el pensamiento woke, pero es otro tema. Bien, pues estos dos, Estados Unidos, como es el heredero directo del hegemón británico, es, es una potencia que tiene una tendencia permanente a mercantilizar la vida y también a mercantilizar las personas. De ahí que a las potencias talasocráticas siempre les interesa tener un excedente de población, lo que Marx llamó el ejército industrial de reserva, subempleado, subsidiado y viviendo en precario, porque eso les permite precarizar la vida y les permite también disponer de una reserva de trabajo inmediata para hacer frente a cualquier coyuntura de la necesidad económica. Las personas viven en función del dinero y de las necesidades económicas de los grandes capitales. De esta manera, con esta importante fuerza que además aumentan con la importación de mano de obra semiesclava, rompen cualquier clase de homogeneidad racial, étnica, cultural, lingüística, religiosa, para mantener bajos los costes salariales y disponer de esa fuerza de trabajo de reserva, como he dicho. Es decir, en este caso, en este modelo, prima el interés particular de los tenedores del dinero y de los poderosos frente al interés general de la ciudadanía, que, aunque sean los más, son los que pueden menos. Bien, otras características del sistema es que tienden a la sustitución de la gestión pública por la privada, desposeyendo a los estados de sus fines políticos, dado que son sustituidos por las grandes decisiones, por las organizaciones supranacionales, y en la gestión de los servicios públicos por el sector privado, que obviamente significa hacer de lo público un negocio con un beneficio para ese sector privado, que son unos pocos, y en los sectores estratégicos por las grandes corporaciones, en las que además significa que se sitúan en un plano de superioridad respecto del Estado, y el Estado se sitúa en un plano de dependencia respecto de esas grandes corporaciones que en ocasiones ya tienen presupuestos superiores a los de muchos estados a nivel mundial. La talaxocracia desarrolla en su seno, como hemos dicho, generalmente sistemas mercantilistas. Ya desde la antigüedad, los fenicios eran esencialmente mercantilistas. Cartago lo era, la civilización minoica, el imperio holandés, eran básicamente, los británicos, eran esencialmente mercantilistas, hasta que con la propia dinámica de la historia y el desarrollo histórico de la tecnología, de la técnica y de los medios de producción, se produce esa acumulación de capitales y esa especial disposición del mercado que hemos dado en llamar sistema capitalista. Y el sistema capitalista donde florece esencialmente es siempre en medios talasocráticos. Estos medios talasocráticos se sustentan sobre el consumismo y la constante demanda de servicios y objetos. El consumismo además es la manera de sostener el constante crecimiento económico que es necesario para mantener o aumentar los beneficios del capital. Por lo tanto, no hay criterio desde el punto de vista del dominio, de la depredación del medio natural o desde cualquier otro punto de vista frente a lo prioritario que es el beneficio del capital. Y en esa medida hay una ruptura de ese equilibrio entre la vida y el dinero. Bien, además el capitalismo y las talasocracias, por su forma específica de concebir la existencia, tienden a transformar las sociedades haciéndolas funcionales a las necesidades del modelo económico y de la minoría propietaria. Y para ello, pues cultiva formas perversas de vida, sin ningún tipo de problema, formas perversas de vida, equiparándolas a las formas de vida naturales, transforma las relaciones sociales, familiares y cualquier otra forma de relación del sujeto con su entorno y con la comunidad,
y por último además convierta al ciudadano titular de derechos y deberes políticos, del que el modelo más exigente siempre ha sido el soldado, puesto que se le puede exigir la entrega de la vida por su propia patria, no existe mayor exigencia jurídica hacia un ciudadano de la polis, pues lo sustituye para pasar a ser un consumidor que pierde toda vinculación con el resto de los ciudadanos por razones de tipo orgánico. Ya no tenemos una vinculación por religión, por lengua, por raza, por comunidad en la que vivimos, no, por procedencia cultural, no. Solamente tenemos una forma de plantearnos la vida que es por vínculos jurídico-legales. Esos vínculos jurídico-legales que son la única razón, la única red, el único tejido social. De esta manera prima el individualismo y por eso la libertad individual en las talasocracias es prácticamente ilimitada en tanto en cuanto no se incurra en el ámbito de lo público, no cuestione el pensamiento hegemónico en la talasocracia. Si uno quiere autopercibirse como perro dálmata, no tiene problema. Pero si uno quiere ir más allá en lo político del mero ejercicio del derecho al voto, que te lo permiten y es legal porque normalmente no sirve para nada, pues ahí es por donde vas a ir mal. No puedes cuestionar el poder de aquellos que tienen el poder dentro de la talasocracia, que siempre coincide con los propietarios del capital y del dinero. Bien, pues esto, ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente necesita, al ser el modelo, el dinero, el único criterio de excelencia y de éxito social, no solamente que prime el valor del individualismo, sino que todo ese sistema lo que genera al final es un peligro para el propio sistema por la presencia de la pobreza, de la ignorancia, del hedonismo y por lo tanto la renuncia a cualquier deber, del caos racial, del caos cultural, del caos religioso, del caos étnico. Desaparece, la gente termina siendo gente desarraigada, que no tiene ningún sentimiento de identidad o de pertenencia y por lo tanto caen en constantes crisis de identidad. Es clásico en las talasocracias el suicidio, es clásico las enfermedades mentales, los trastornos, los ansiolíticos, los antidepresivos, los somníferos, pues porque son sociedades esencialmente antihumanas. En este modelo social en el que la tenencia de bienes es lo que se identifica con la plenitud del ser humano en la Tierra a lo largo de su vida, pues la posesión de las posesiones materiales, la obtención de placeres inmediatos y las sensaciones constantemente novedosas, porque una agota a la otra y necesariamente tienes que, para volver a experimentar el mismo placer que te produjo la anterior, volver a consumir otra, pues cobra un papel esencial. Y para todo eso aparece una idea que fue además una idea íntimamente relacionada también con los amigos de Fagin y de Shylock, porque Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, con cuya madre tenía un lío Freud durante años, pues fue el creador de esa profesión que se llamó Relaciones Públicas. Pero ya al final de la propia Edad Media había un contraste grandísimo entre los Shylock y los comerciantes europeos en la forma de vender su producto. El comerciante de las naciones europeas no hacía publicidad porque, de hecho, de ahí viene la frase aquella de que el buen paño en el arca se vende, porque era su prestigio el que le avalaba. Sin embargo, la persona que se acercaba a ti y que te asediaba y te asfixiaba con una oferta de un producto era siempre Fagin o Shylock. Y luego ya en tiempos modernos, la aparición de aquella campaña famosa en 1913 en el desfile del Día de la Libertad en Estados Unidos, promocionando el consumo de tabaco por la mujer como sinónimo de libertad, es decir, la creación de necesidades de Edward Bernays, fue el modelo sobre el cual se asienta toda la publicidad moderna y que es inherente al sistema mercantilista y capitalista talasocrático. Bien, obviamente para poder consumir hay que tener dinero y si no lo tenemos aparece otra figura que además tiene una función de control social, que es el crédito. El crédito, las personas piden crédito para consumir a crédito, para obtener bienes que no necesitan a crédito
y a cambio de eso se ven limitados en su libertad para poder tomar decisiones, porque al tener una deuda no pueden decir me voy a otro sitio o cambio de trabajo. Y la deuda esclaviza no solo a los países, también esclaviza a las personas. Por eso el crédito, la tarjeta de crédito, el crédito al consumo, tienen un papel muy relevante en la economía talasocrática y en la sociedad talasocrática. Y obviamente para que las personas actúen y se comporten de esta manera, pues el nivel educativo, cultural e intelectual de los ciudadanos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales es que se tiende a que sea cada vez menor y que cada vez reciban menos formación y menos criterio y menos capacidad crítica, porque es la forma de desconectarlos de sus raíces sociales, espirituales, culturales, raciales, y de esa manera, sobre las carencias que se les crean, construir una identidad nueva tendente al consumo, y además una identidad nueva en permanente construcción, que es lo que vemos con las modas que se están asentando en los últimos años de los tatuajes, de los piercings, de los dilatadores. Es decir, estamos ante la crisis de la identidad, y las identidades se han convertido en el gran caballo de la izquierda woke, dentro, que es perfectamente funcional a los sistemas talasocráticos. En resumen, esto lleva lógicamente a una total falta de espiritualidad y de religiosidad. Y cuando se carece de espiritualidad, esto automáticamente deviene en la ruptura de las artes. Las artes se expresan a través de abstracciones absurdas, desconectadas del sentir de los pueblos, y se reducen a formas de especulación o de idiotización masificada. A veces hablar de música cuando vemos algunas cosas que vemos resulta ridículo. En resumen, la talasocracia son sociedades espiritualmente vacías, organizadas al servicio del dinero, en las que caben toda clase de vicios, perversiones o degradaciones morales o sexuales, y lo que se resumiría en una sola palabra: el liberal progresismo. Son sociedades tendentes a la vida urbanita, y desde su rechazo por el medio natural se vive algo verdaderamente contradictorio, que es un infantilismo sentimentaloide que redunda en lo que llaman animalismo, porque en realidad se ha perdido el vínculo, la ligazón con el medio natural. Las personas no viven en el medio natural. A lo sumo, los que sienten nostalgia de lo que vivieron la visitan esporádicamente y hacen algún tipo de deporte, senderismo, montaña, pero ya no forma parte de la naturaleza de su vida cotidiana, ni por supuesto la de los niños. Jamás han visto aparearse unos animales o han visto el parto de una bestia. Y evidentemente eso les lleva a una infantilización de sus sentimientos y de sus emociones. Por último, la forma que tiene la talasocracia de imponerse siempre es sutil y combina la presión diplomática, mediática, económica, moral y militar en un modelo de guerra híbrida en el que busca controlar al país que albergue el recurso que precisa, de tal manera que una de dos: o traslada el recurso a su economía, o se asienta en el país para explotarlo directamente allí, o por el contrario controla el recurso para que las potencias competidoras no se hagan con él. Para estas potencias talasocráticas, su seguridad, su estabilidad económica se impone siempre a cualquier otro criterio, e incluso a costa de la seguridad de otros países y de la estabilidad de otros países, para los cuales el derecho internacional, estas potencias talasocráticas lo tienen como referencia. De repente, voy a poner un ejemplo histórico para no irnos a lo más facilito, cuando el Reino Unido, el Imperio Británico, hablaba del principio de libertad de circulación en los mares, libertad de navegación, en realidad lo hacía con el interés manifiesto de penetrar en el resto de economías y de países. El ejemplo no le importó nada a Fagin y a Silo, que estaban en la Compañía de las Indias moviendo los hilos, el provocar la guerra del opio contra China, invadir un país y desgraciar a generaciones de chinos con el opio a cambio de un beneficio económico. Ahí parece ser que los principios de derecho, tanto internacional público como de otro tipo, como mercantil o privado, pues les daban igual. Entonces,
siempre son hipócritas, falsos, interesados y convenientes. Y esa es un poco la descripción que podemos hacer de las potencias talasocráticas. Normalmente las potencias talasocráticas, por último, en donde centran su foco de interés suele ser de interés estratégico. Es en el control de las islas, de los archipiélagos, de los canales, de los puntos de paso del comercio marítimo, del tráfico marítimo. Son las rutas marítimas lo que quieren controlar. Y por ello no les importa agredir, desestabilizar o hacer lo que tengan que hacer con tal de mantenerlo. Pero sistemáticamente podemos ver cómo, por ejemplo, el Reino Unido ha tratado de mantener históricamente, y aún así aún lo hace en Gibraltar, pues distintas posiciones o bases que le permitan controlarlo. El caso de Argentina con Malvinas, que le importará mucho al Reino Unido Malvinas. ¿Pensarán que es un condado de Lancaster? No, sencillamente les permite tener un cierto control sobre la ruta marítima que hacia el estrecho de Magallanes. Y esa es la razón. Por el contrario, la telurocracia es un modelo totalmente opuesto. La telurocracia es un modelo totalmente contrapuesto al anterior. Si el origen, el término, viene del latín tardío teluricus, y este de telus, tierra. Y en realidad los ingleses, los anglosfera, lo llama el land power, el poder terrestre. Y con él se hace referencia a un concepto estratégico y geopolítico propio de los estados cuyos dominios son principalmente terrestres o continentales, en los que su fuerza depende del control del territorio. Por eso las fronteras siempre son un punto a defender, un punto a guardar, y el arraigo hacia la tierra es radical. Todo lo contrario que en la talasocracia, que son universalistas permanentemente y que la tierra tiene un concepto muy relativo. No hay vinculación entre la tierra y el hombre. En la telurocracia precisamente lo que hay por encima de cualquier cosa es vinculación entre el hombre y la tierra. Bien, pues como decimos, en las potencias telurocráticas su poder depende del control del territorio. Los ejemplos históricos que podemos poner son, bueno, aparte de la antigua Roma, que ya lo he dicho, el imperio mongol o el imperio napoleónico, que le costó a Napoleón precisamente el intento por bloquear y batir el poder marítimo de Inglaterra, pues le costó el imperio y le costó su caída, y en definitiva ya en Waterloo, ¿no? En la actualidad, pues las grandes telurocracias son, no creo que haga falta decirlo, Rusia, Irán, China, con esa naturaleza mixta de talasocracia y telurocracia, de según en qué y cómo. Y por último, también de alguna manera podría hablarse de telurocracia cuando nos referimos a superpotencias como Brasil o India. Porque aunque desde una visión muy, en mi opinión, despectiva e injustificada, porque la realidad les va a poner en su sitio a Brasil, que es un país que tiene muchas carencias y muchas situaciones deficitarias, pero también es un país que tiene grandes potencialidades, se la mira indebidamente por debajo, por encima del hombro, porque tiene un gran desarrollo en el futuro que ya comentaremos en alguna ocasión. Bien, la naturaleza geográfica de los países de la telurocracia es siempre continental y tiende a generar estados territoriales de fronteras muy afirmadas que conceden una gran importancia a la relación entre el hombre y la tierra, como he dicho, y la comunidad humana en la que vive. La vinculación a la cultura, la espiritualidad y las tradiciones es muy importante siempre. Y esas tradiciones, esa cultura va siempre asociada a la tierra. La montaña donde están los muertos, el valle de las leyendas y de los mitos. El hombre vive en conexión constante con un sentido trascendente de la existencia y con una realidad que va más allá de la vida. ¿Por qué? Porque hay una conexión con los antepasados permanente que en la talasocracia se ha perdido. Hay una concepción religiosa del mundo. El mundo, la naturaleza, es algo sagrado. Recordemos cuando, por ejemplo, los indígenas norteamericanos de lo que actualmente es Estados Unidos tenían una relación con los animales que cazaban muy especial, porque estaban convencidos que había una realidad viviente, una realidad más allá de la muerte, en la que ese animal
había viajado y en cierto modo le había privado de una vida en este lugar y por lo tanto había una conexión entre uno y otro. Esa visión religiosa que se tiene respecto de lo creado, respecto del medio y del hombre como parte de ello en la talaxocracia no existe nunca, nunca. Y los elementos que lo afirman pues son siempre elementos periféricos, extravagantes, heterodoxos, disidentes y por supuesto para la talaxocracia execrables, ¿no? Bien, en el ámbito, bueno, cuidado, pero lo cual no quiere decir esa vinculación con la tradición, no con las tradiciones, que es como se entiende las cosas, como festejo de tu pueblo en la fiesta de no sé qué santo, no. Estamos hablando de las tradiciones como la tradición sapiencial, la tradición que discurre como agua subterránea que recorre el fondo de una civilización. Ese venimos de muy lejos y vamos mucho más lejos aún. Bien, pues en el ámbito económico son economías productivas, no especulativas, proteccionistas, que tienden a buscar un carácter, no completamente, pero sí un cierto rasgo autárquico, en el que tan solo compran, importan y comercian aquello que no pueden producir y consumir, y su estrategia no está vinculada nunca al comercio, o a la especulación menos todavía, sino a la producción de bienes perdurables y hacer que se queden lo más cerca posible del lugar en el que se han producido. Es decir, siempre, siempre, siempre en la telurocracia hay una vinculación con la tierra innegable, con el lugar en el que se vive. El trabajo y la tierra son una constante. El modelo telurocrático económico suele tender al ahorro y a gastar en lo necesario para sobrevivir, ya que la especulación y el consumismo propio de la talaxocracia se conciben como formas viciosas y degeneradas de vida. Ese rasgo opulento, esa proyección de la propia autoestima en el mero acopio de cosas, en la mera acumulación, en lo que en dinero sería la avaricia, sin ir más lejos, ¿no? Bien, y además se conciben como degeneraciones morales que no terminan nunca de arraigar. Siempre, si vemos en la literatura clásica de las potencias talaxocráticas, se percibe al obsesionado con la acumulación de oro. Un ejemplo sería el templo de Jerusalén, previo a a su destrucción en el año 70, como un vicio de la humanidad que evidentemente es el que inspira a la talaxocracia, puesto que la talaxocracia, su inspiración es netamente vetotestamentaria. Pertenece a lo que yo he dado en llamar en mis libros la ideología judía, que es lo que impregna, al margen de que se sea judío de religión o no, o de raza o no, o de otro cualquier aspecto, la ideología es esa, porque esa es la concepción del mundo que maneja. A nivel social, la telurocracia son sociedades conservadoras, tendentes siempre a ideales comunitarios en los que prima el interés general sobre el individual, y a nivel demográfico suelen tener una tasa de reposición de la sociedad positivo, dado el valor que se concede a la familia, y se concentran en zonas rurales o en ciudades más pequeñas, y obviamente hay siempre una negativa y a la posibilidad de una inmigración masiva y a la llegada de personas extrañas procedentes de otros lugares, con otras lenguas, otras culturas, otras razas, otras religiones. Pues en realidad esta vida comunitaria, en conexión con la naturaleza, se proyecta en una espiritualidad que va a dar en el arte, que deja de ser un mero divertimento para convertirse un mero divertimento de las clases privilegiadas, que es lo típico de la talaxocracia, en el que especulan con la compraventa de bienes que no tienen mucho sentido, para plantearse como una proyección de la vida y de la concepción de la comunidad. Cumplen una función, digamos, de encarnación de los valores de la comunidad y se aleja de toda forma de abstracción y de degradación. En la talaxocracia, un imbécil puede enlatar sus propias heces y venderlas como si fuera arte, u otro imbécil puede llegar y poner un plátano pegado a la pared con con una cinta, con una esparadrapo, o bien puede llegar una señora de la limpieza que está trabajando y recoger lo que parecen los restos de un desembalaje tirados en el suelo, y la pobre no sabe que eso es
en teoría, la llamada obra de arte que se está exponiendo y hace lo que racionalmente haría cualquier persona con la basura, que es sacarla al contenedor. Bueno, eso en la telurocracia no existe ni se produce. Y no existe ni se produce porque no tiene espacio. Eh, es cierto que en la telurocracia la vida en comunidad siempre impone limitaciones a la libertad individual que obviamente en el individualismo extremo de la talasocracia no se produce. Este tipo de estados, además, son reacios a unirse a organizaciones internacionales por la pérdida de soberanía que ello conlleva, ya que su modelo siempre es el estar centralizado, jerarquizado y afirmando la soberanía nacional de la comunidad. Y sus economías, como están centradas y volcadas en sí mismas, no requieren volcarse sistemáticamente en el expolio de terceros pueblos y de terceros países, y sí en el intercambio. Y obviamente este tipo de modelo de vida va a dar lugar con mucha más facilidad a la aparición de un modelo de sociedad internacional y de un sistema internacional multipolar y equilibrado, en el que las relaciones diplomáticas, como es lógico, suelen ser sencillas y directas, pero que tiene como inconveniente que esa sencillez y ese ser directo y esa afirmación territorial y fronteriza también lleva a que en un momento determinado se pueda ser se pueda apelar con mayor rapidez a la fuerza. De ahí que algunos tiendan siempre a querer subrayar un presunto carácter agresivo en las potencias telurocráticas. Eh, Obviamente lo que no son estos estados nunca son injerencistas, cosa que las talasocracias lo son siempre porque precisamente son depredadoras y son como los buitres buscando carroña en un valle. Van sobrevolando a ver qué pueden enganchar. Bien, en las telurocracias normalmente siguen el concepto de espacio vital, curiosamente, acuñado por Haushofer, el geopolítico alemán que dio clases a Hitler y a Hess y que asumió el Partido Nacional Socialista. Pero hay una cierta, no es que haya una cierta conexión, es que hay una identidad entre ese concepto de espacio vital de Lebensraum en alemán y que formuló Haushofer y las potencias telurocráticas actuales. Bien, normalmente la política de las potencias telurocráticas respecto de las potencias talasocráticas es tratar de estrangular el tráfico marítimo en delicados cuellos de botella, en estrechos, de tal manera para romper lo que se llama pantalasa, que es el... A ver cómo lo explico. Fue el enorme océano que rodeó el primer continente primigenio antes de su separación, ruptura en placas tectónicas y continentes, que fue Pangea. Bien, pues siempre la ruptura del mar es lo que persiguen las potencias telurocráticas. En síntesis, una civilización telurocrática se basa en factores concretos como el territorio, la productividad, las necesidades de las necesidades reales de la población, los límites de los recursos terrestres, la demografía, el capital humano y las similitudes raciales de las grandes familias humanas en lugar del caos étnico y racial que la talasocracia necesita para prosperar. Históricamente, las potencias telurocráticas han formado siempre sistemas políticos, económicos y sociales muy distintos al que impera hoy en el planeta. Con esto he concluido lo que les venía a contar hoy y ahora estoy como siempre abierto a que me pregunten lo que quieran. No sé si me quieren preguntar algo o no. Pues Aníbal, es que tengo el volumen al máximo. No piense que he tocado el volumen, está como siempre. Otra cosa, no hay ningún... No he tenido, o sea, está el volumen como lo he utilizado en otras ocasiones sin ningún problema.
No sé si la razón por la que lo pueden estar escuchando a lo mejor más bajo, porque tanto en el programa de emisión como en todos tengo el volumen eh, elevado, o sea, no les puedo decir otra cosa. Y en el escritorio igual. Bien, ¿por qué Estados Unidos impone el modelo de democracia directa en todo el mundo y no su modelo indirecto? Bueno, es que ni el modelo, digamos, de doble grado, ni el modelo directo, ni el indirecto, pero teóricamente son nunca un modelo de democracia asamblearia, que sería el único que tendría una explicación. Bien, hay otra persona que dice, saludos, doctor Fernández, volumen, en mi caso, ok. Bueno, pues evidentemente está claro que no es a todo el mundo, que el volumen, porque yo insisto en que el volumen lo tengo como siempre, no he tocado nada. Entonces, Arabia Saudí también sería telurocracia. Es que están ustedes tratando de hacer una cosa, ¿no? Están tratando de establecer países y estados concretos con que son realidades que han ido cambiando a través de la historia, con civilizaciones y con conceptos que son más amplios, porque ahora mismo, por ejemplo, la Italia moderna o la Alemania moderna no tienen 200 años. Entonces, plantearte, por ejemplo, Arabia Saudí, pero vamos a ver si Arabia Saudí eran 4 tribus hace 120 años y les dieron la casa de Saud, que por eso se llama Arabia Saudí, le dieron el chiringuito a los ingleses y ahí se han quedado. Pero en realidad, hablar de ese espacio como espacio formado por una voluntad política, bueno, pues no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo se puede luchar contra las potencias talasocráticas? Raúl Alonso García. Pues Raúl, lo primero es que tenemos que pensar es que usted dice luchar contra las potencias talasocráticas. ¿Y por qué tendríamos que luchar contra las potencias talasocráticas? La pregunta sería si yo he hecho una exposición en la que les he contado el cómo son. Luego cada uno debe elegir cuál es su bando y en qué lado está. Usted hace una pregunta dando por hecho y partiendo de la premisa de que todos queremos luchar contra las potencias talasocráticas. Bueno, España es una potencia que pertenece a la talasocracia y si usted sale a la calle, mucho me temo que le van a, como se le ocurra decir, que todo lo que yo he comentado aquí, que son las potencias talasocráticas, está mal y no le gusta a usted, le van a correr a gorrazos por la calle. Otra cosa es que su preferencia personal o mi preferencia personal pueda ser una u otra. Pero desde luego, mmm, lo que prima en nuestro lado del mundo, para que nos hagamos una idea, el 40% de las personas que están viendo que la geopolítica en este momento lo están haciendo desde España y el 60% o prácticamente el 60% restante desde algún país hispanoamericano. Bueno, o Estados Unidos o alguno más suelto. Pero la inmensa mayoría de los que estamos reunidos viendo este directo procedemos de estos lugares, de las talasocracias. De hecho, las potencias claramente telurocráticas nos pillan muy lejos. Entonces yo he querido ofrecerles esta visión, iba a ampliar hoy y me iba a extender durante 2 horas hablando de lo que ha sido Carl Schmitt y esa pequeña obra tan interesante que se titula Mar y Tierra, que tengo intención de regalársela a, a los miembros del canal que nos apoyan, porque evidentemente a partir del mes que viene, como son muchas intervenciones, daré prioridad a los miembros del canal. Ahora estoy dando un margen para que ustedes reflexionen si quieren apoyarlo o no, pero evidentemente lo que yo he dado hoy es solamente una clasificación que a ustedes les van a permitir saber dónde están. Si ustedes tienen señoras con pañuelos de colores por la calle diciendo la justicia patriarcal, ya saben ustedes que están en una talasocracia, no hay que ser mucho más listo.
Bien, y si me permiten voy a retroceder para coger las preguntas un poco porque ahora preguntan ustedes más deprisa de lo que yo soy capaz. A ver, ya escucha mejor, cambió de ordenador, Hernando David Arnaiz, pero mientras tanto usted intentó volverme loco para que yo buscase un volumen que no conseguía encontrar porque todo estaba normal. Cambie de ordenador. El experimento de Canadá, la sociedad que va más allá de lo multicultural. Canadá es una talasocracia, es una provincia norteamericana a mitad de camino entre lo norteamericano y lo británico, con un, iba a decir una barbaridad, al mando. No se puede hablar. Hablemos en términos geopolíticos, les insisto. A ver, yo la verdad que lo fui, son 108 personas en este pedazo de vídeo. Es que lo bueno, vamos a ver, ustedes piensan una cosa, somos muy pocos, en este momento somos 125, 123, pero en realidad yo no sé si se desarrollará más el canal o no, pero en realidad la gente consume un vídeo de TikTok de 60 segundos. ¿Qué quieren ustedes? Que encima entiendan las cosas, pero si no son capaces de concentrarse en nada, ni tan siquiera de leer. Bien, teleocracia vas a poder... A ver, puedo dar ejemplos de que Manuel Ren no me lo ha dicho. Un Estado hispano podría convertirse en una potencia talasocrática. Bueno, los estados hispanos son potencias talasocráticas en la medida en que pertenecen a la esfera de influencia norteamericana. Sí es cierto que últimamente, y más en consideración a las personas que siguen el canal, sí me planteo el próximo año hacer un directo sobre la cuestión de la geopolítica americana. Pero habrá que ver, en ese momento sí intentaré explicarles para empezar un poco la geografía geopolítica de América y a partir de ahí darles una visión histórica para luego llegar a la situación actual. En este momento hay una competencia feroz, sobre todo por el tema del litio en el cono sur americano, entre China y Estados Unidos, pero la capacidad que tiene Estados Unidos para competir es muy limitada. Evidentemente, sí, hasta la fecha, las potencias, primero la región como tal, cuando fue parte de la monarquía hispánica, fue evidentemente parte de una talasocracia, y cuando fue subvertido el orden para caer en la esfera de control y de dominio de la masonería inglesa y de la anglosfera, pues continuó siendo dentro de la esfera talasocrática. Después del capitalismo, ¿qué le espera a la humanidad? Usted me ha confundido con algún tipo de adivino, con una bola mágica, para ponerme yo aquí a darle vueltas a la bola y contárselo. Hágame el favor. Si usted se entera, no lo dude. Venga y cuéntemelo. Pero yo no tengo ni idea. ¿Qué le espera? Mi capacidad para adivinar el futuro, pues eso. Yo no soy Nostradamus. O sea, no, ahí no le puedo ayudar. El volumen, soluciones para países latinoamericanos, ninguna, porque yo la expresión latinoamericana no la utilizo. Y no la utilizo por una razón muy sencilla, porque yo soy español. Y además soy un español orgulloso de serlo y patriota. ¿Eso qué significa? Significa que cuando a los franceses se les ocurrió inventarse la expresión Latinoamérica para meter la cuña en México y de esa manera aprovechar el odio contra España, pues me parece muy bien que haya personas que lo asuman y que asuman la terminología del odio contra España y que asuman la terminología que se inventaron los franceses. Pero al sur del Río Grande y al norte tampoco, me parece a mí que los rumanos, que son latinos, no han puesto nada en América y los franceses muy poquito, como no sea lo que han pirateado. Por lo tanto, lo único que se puede decir de América es Iberoamérica e Hispanoamérica, porque hubo un momento en que éramos españoles de ambos hemisferios y el presidente de las Cortes había nacido en Ciudad de México y la Ciudad de México tenía más más carros y más carromatos y más coches de caballos y más población que Londres, que ya hubiesen querido ellos. 34 universidades se quedaron allí. Háganme el favor, miren qué ha ocurrido después. De hecho, les recomiendo a todos ustedes la trilogía de Juan Marcelo Guyó Amodeo, que es un argentino estupendo
que ha escrito 3 libros impagables, que ha recuperado muchas cosas y que les será de mucha utilidad para dejar de autodiarse. ¿Por qué los ingleses tienen ese encono histórico con Rusia? Los ingleses tienen encono histórico contra cualquier potencia continental, España, Francia, Alemania o Rusia, les da igual, porque lo que tienen es encono contra cualquier potencia que despunte en el continente. Es lo que hay. Podríamos decir que vivimos en el ocaso de una civilización talasocrática, escudería, máster, competición. Pues yo creo que usted ha hecho una pregunta muy acertada, porque, cuidado, eso no significa que vaya a desaparecer la talasocracia, porque para que desapareciera la talasocracia tendría que desaparecer el mar y las costas. No, son poderes que cambian de forma en el tiempo, en el espacio, que se modifican, pero esa dicotomía, es decir, el yin y el yang chino, el día y la noche, el bien y el mal, va a existir siempre, la dualidad. La vida es una constante y completa dualidad. Y lo único que tenemos que hacer es, como yo digo muchas veces, vivir el tiempo que nos ha tocado y elegir qué queremos vivir. Yo vivo dentro de una potencia talasocrática, pero con una radical oposición a todo lo que signifique la talasocracia. ¿Por qué? Porque me siento mucho más identificado con los valores que representan las sociedades telurocráticas. ¿Significa eso que es que en las sociedades talasocráticas hay violaciones o hay asesinatos y en las telurocráticas no? No significa eso. Significa que los valores, principios alrededor de los cuales se vive son distintos. Y entonces en unos se cultiva el desarraigo del ser humano y en otros se cultiva los vínculos con los demás y con la tierra del ser humano. En unos se reniega de la naturaleza del ser humano, en otros se afirma la naturaleza social del ser humano. En uno se reniega de cualquier forma de trascendencia en la vida, en el otro se afirma el vínculo religioso con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con el medio, con los animales, con nuestro entorno y con nuestros semejantes. ¿Significa que una potencia talasocrática va a la guerra? Sí. ¿Una potencia telurocrática va a la guerra? También. Pero la forma de ir es diferente y Ucrania en este momento es el ejemplo. No es lo mismo una que otra. Pero ¿por qué las telurocracias? Daniel Herranz, Daniel, hágame el favor, yo a usted no lo tuteo. Estamos en público y eso siempre impone una cierta observar las formas, que eso forma parte también del cultivo de la tradición. Por eso, si se fijan, nunca les tuteo a ninguno de ustedes, ni por escrito, ni en los directos, ni de ninguna manera, porque tenemos que hacer de este lugar un lugar amable que nos permita el recuperar las formas, el buen gusto y lo bonito, lo bello, lo bueno y lo justo. Entonces, por eso siempre trato de llamarles a ustedes de usted y de darles el respeto que se merecen. Me dice que por qué las telurocracias, a pesar de tener un mayor peso identitario, han sido dominadas por las talasocracias. Pues históricamente hay una ventaja de la talasocracia que cerca la tierra, que elige. Teóricamente la telurocracia tiene una ventaja, que son las líneas interiores dentro del continente. Pero la talasocracia tiene otra ventaja, y es que puede elegir dónde golpear sin distraer sus fuerzas. Y eso obliga a la telurocracia a elegir si lo defiende todo y si no lo defiende todo, ¿qué pierde? Y eso siempre es una disyuntiva permanente desde siempre. Por eso, Daniel, de alguna manera, las talasocracias han ganado casi siempre en la historia. Ahora, por primera vez tenemos que todo lo que es Eurasia, prescindiendo de la península europea, está bajo muy pocos poderes. Hay 4 poderes esenciales en Eurasia: India, Irán, Rusia y China. De la inteligencia de estas 4 potencias para relacionarse superando sus diferencias, como ocurre en el caso de India y China con la cordillera del Himalaya, el Nepal y toda esa zona, podremos asistir a un poder continental que respete la diversidad de los seres humanos, porque ustedes recuerden que la talasocracia es
1984 de Orwell. Cuando le preguntaron a Orwell que en dónde se había inspirado para escribir su novela, le preguntaron, ¿se ha inspirado usted en la Rusia de Stalin o en la China comunista y tal? Dice, no, 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 no. Yo me he inspirado escuchando la BBC de Londres. Porque la paz es la violencia, la verdad es la mentira, el Ministerio de la Igualdad lo que hace es provocar la desigualdad. Es decir, es todo mentira. En una talasocracia todo es interés material, egoísmo, deshumanización, degradación, hipocresía, mentira. Una talasocracia es esencialmente siempre antihumana, porque subordina al ser humano a cualquier otra cosa. Por eso tenemos que ver las cosas desde una perspectiva, si se quiere, distinta. Esperemos que en el futuro, confiemos en que en el futuro las cosas vayan de otra manera. Pero de Arabia salió lo que fueron grandes imperios. Bueno, de Arabia, grandes imperios no. De hecho, cuando de Arabia sale el Islam, el califato está en Bagdad, en Irak. Es decir, nace una fe en medio del desierto con aquel camellero que le gustaban las niñas pequeñas, y a partir de ahí el hombre escribe un libro, se pelean cuando se mueren con él y aquello sale. Bueno, pues me están anunciando aquí que en 40 segundos aparecerán unos anuncios a algunos usuarios, según me dice YouTube. Pues ustedes saben que yo seguiré hablando y que luego lo pueden ver. Con lo cual no es que nos hayamos ido, no es que me haya ido o haya cortado, es que YouTube me lo está poniendo aquí, que quedan 25 segundos para poner anuncios a algunos usuarios. Pues fantástico. Bien, pues en este caso, como decía, desde Arabia han salido ideas, pero no imperios, porque Arabia carece de las condiciones materiales y de la posición para poder dirigir desde el mismo lugar, desde ese lugar, un imperio. Pero sí han salido ideas, precisamente por esa idea de inmensidad que el desierto aparece, ¿no? Al igual que Yagoba, al igual que en la potencia talasocrática tiende a estandarizar la vida y cultura de sus satélites, ¿ocurre por igual que en la potencia telurocrática? No. No, porque si usted se fija, la estandarización lo que significa es la uniformización, la total ausencia de diversidad que se lleva a cabo en nombre de la diversidad. Sin embargo, en la telurocracia, el mantenimiento de las identidades y de las peculiaridades del hombre con relación a su comunidad, a su psique y a su medio, es donde se afirma la verdadera diversidad. Mire, un ejemplo, todos los que dicen hoy día que son antirracistas son los más racistas. Porque visto que ser negro o que ser cualquier raza, da igual una que otra, debe ser para ellos malo, pues lo mejor es que se mezclen para que en la mezcla ya no haya nadie mejor o peor. Sin embargo, cuando uno piensa que somos diferentes, que tenemos características diferentes, pero que no tiene por qué considerarse uno malo y otro bueno, pues no tenemos problema en seguir manteniendo nuestra identidad. Le voy a poner un ejemplo. La diferencia entre los masái y los pigmeos, siendo ambos grupos de seres humanos de raza negra, pues unos miden 2 metros y otros 1,20. ¿Es que los de 1,20 son peores? Pero siempre el lenguaje, se desliza una idea peyorativa que hay que corregir. Por eso la auténtica diversidad se da en las telurocracias, no en las talasocracias. Bien, no es una forma de reduccionismo etnocéntrico esta clasificación. No hay relaciones dinámicas entre las naciones que puedan cambiar esta orientación, o es una especie de destino manifiesto. Nada que ver. Para empezar, el destino manifiesto es una creencia de base religiosa. Mauricio Rafael Castro Abarca. En segundo lugar, no es un reduccionismo etnocéntrico, porque eso significaría la afirmación de una etnia como centro respecto de las otras. Y Eurasia, si algo tiene, es que está llena de cientos, no, de miles de etnias. Desde los kirguises hasta pasando por los ciudadanos de Guangzhou
en China o continuando por los lapones. Por lo tanto, su pregunta prescinde, sí que es reduccionista y prescinde completamente de realidades que son evidentes. Eso sí, es una pregunta muy talasocrática, porque es una pregunta muy crítica hacia lo telurocrático y desde un paradigma previo de prejuicio hacia la verdadera diversidad. No, no hay un reduccionismo etnocéntrico cuando se afirman diversidad de razas, como ocurre en Rusia, y diversidad de religiones y diversidad de etnias dentro de cada raza. Entonces, de reduccionismo etnocéntrico, nada. Y de destino manifiesto, el querer trasladar un concepto de la talasocracia judía, de la ideología judía, de una base religiosa evangélica a la visión del mundo telerocrático es, bueno, o sea, un disparate. Lo siento, pero perdóneme, pero no se lo puedo decir de otro modo, Mauricio. Pero en un programa pasado indicó que siempre las talasocracias derrotaban a las telurocracias, pero Esparta le ganó a Atenas. ¿Eso no se podría extrapolar a la actualidad rusa? Sí, esa es la esperanza que me queda. Eliseo. Esparta era una telurocracia, pero derrotó a la talasocracia. Pero porcentualmente, en porcentaje, se han producido más victorias talasocráticas sobre las telurocráticas que al contrario. Ahora bien, como usted dice, en esta ocasión concreta, más allá de las ideologías políticas bajo las cuales cada país pueda plantearse la realidad o la explicación sistemática de la realidad, yo estoy convencido que en la historia del siglo XXI quienes se impondrán serán las potencias telurocráticas. Porque si lo hicieran las potencias talasocráticas, dado el nivel al que ha llegado el planeta, pues muy lejos de tener una vida en otras galaxias y en otros planetas espacial, estoy convencido que la esterilidad, la violencia y lo antihumano de la talasocracia, pues no descarto que este planeta quedase girando desierto en medio del espacio vacío y sin nada. Entonces, sí, espero, deseo y estoy convencido que esta vez, que en esta pugna, o en la pugna de este tiempo, se impondrán las telurocracias. Daniel Herranz Peleteado. España siempre ha sido una talasocracia. Da la impresión de que la España imperial tenía algunos de los rasgos telurocráticos en lo cultural, espiritual y artístico. Bueno, más que España ha sido una talasocracia y en el periodo imperial más que nunca, porque dependía completamente de la flota para mantener su poder. De hecho, los problemas que se tiene para mantener la política de los Austrias en Flandes son precisamente lo que da lugar a la aparición del llamado Camino Español, porque se traslada por Italia caminando a través del milanesado hasta Flandes. Pero España depende de la flota de Indias y del galeón de Manila, famoso, constantemente. Entonces, España ha sido una potencia telurocrática. Otra cosa es que en aquel momento y de aquella manera y en aquella época y con el desarrollo de la tecnología y de la visión del mundo del momento, tuviese unas características muy distintas de la actual degeneración absoluta que estamos viviendo. Pero eso no significa que no lo fuera. Entonces, ¿cree usted que Franco le daba a España los valores que usted describe? Ni entró ni salgo. Franco fue una dictadura transitoria en un periodo de tiempo que resolvió unos problemas, creó otros y luego otros no fue capaz de resolverlos. Pero en términos geopolíticos, mire, si usted me hablase de Carrero Blanco, pues todavía, porque Carrero Blanco escribió de geopolítica. Y si hagan ustedes el favor, busquen por ahí de viejo los libros de Carrero Blanco sobre España y el mar. Verán la riqueza intelectual del individuo. Y busquen otro detalle. La razón por la que España no entró en la Segunda Guerra Mundial fue porque Carrero Blanco hizo en una noche un informe que al día siguiente le puso el almirante, creo que fue Gómez Moreno, a Franco delante, en el que dijo que si España entraba en la Guerra Mundial se suicidaba. Pero la visión geopolítica del régimen de Franco yo creo que la aportó Carrero Blanco. Pero muchos años antes de que le matasen y de antes de ser presidente del gobierno. Insisto, miren las obras que tienen ustedes en Todo Colección o en Buscalibro, porque las obras de Carrero Blanco desde el punto de vista del interés de los españoles, en términos geopolíticos, pues son como las de Vicens Vives.
o las de Miguel Baquer ahora mismo, son fundamentales, ¿no? O Pedro Baños. Hola, más desde México. ¿Podría usted comentar si la irrupción de la tecnología de drones marítimos de bajo coste mermarán la fuerza y ventajas de las potencias talasocráticas? Vamos a ver, es un arma más, pero eso no cambia la categoría. Eso es la anécdota. En la utilización de un arma, pues es como si me hubiese usted preguntado, Francisco, ¿cree usted que el uso del fuego griego tendrá importancia en el enfrentamiento entre Esparta y Atenas? Le tendría que contestar que sí. Pues el tema de los drones es lo mismo. Pero ¿va a cambiar eso la lucha entre el mar y la tierra? ¿Va a cambiar las actitudes en la concepción del mundo? Yo creo que no. Clarísima expresión. Me interesa el manejo de poder por medio de logias. Este es un tema fáctico, pero a modo de ejemplo, pero en 1943 sube la mano de un sector de la iglesia. A mí es que la iglesia me va a perdonar, pero no pertenezco a eso y no voy a entrar en ello en este momento porque no es un tema relevante. Y en cuanto al tema de la masonería, tiene usted dos tradiciones, la francesa revolucionaria, la conservadora británica de estricta obediencia a Londres, y evidentemente han cumplido un papel político y geopolítico en la penetración y subversión fundamentalmente primero del imperio de la monarquía hispánica y después y más tarde con la penetración en toda la Unión Europea. Pero más allá no creo que sería práctico hablar ahora mismo. ¿Irán es una nación talasocrática o telurocrática? ¿Usted le ha visto a Irán algo de, ¿cómo le diría yo?, de costa? Sí, tiene mar, de acuerdo. Pero no, Irán es eminentemente telurocrático. Irán no tiene, no ahora, ya en tiempos de Partia, del enfrentamiento entre Partia y Roma, Roma jamás fue capaz de vencer a Partia. De hecho, le costó más de una derrota e incluso terminar teniendo a un emperador utilizado como taburete por el líder persa. Pues entonces Irán siempre ha sido una telurocracia, no solamente, por supuesto, por su posición geográfica, pero también por todo lo que expresa desde el punto de vista de que cómo se percibe a sí misma, cómo se concibe y cómo se traslada en el mundo. ¿Cree que se puede llegar a un equilibrio entre las dos? Siempre se ha llegado. Porque unas veces puede que gane uno, otras veces que puede gane otro, pero es como si usted me dice que si puede darse un caso en el que la evolución de las especies lleve a que no haya caballos y yeguas. Pues sí, pero no es previsible. Normalmente, es el equilibrio de lo existente a una fuerza en dirección contraria, a una fuerza en una dirección, le corresponde una fuerza en dirección contraria del mismo grado de intensidad. En eso consiste el equilibrio de la vida. Cuando el equilibrio se rompe, la cosa deja de funcionar. Lo que estamos viendo ahora es la unión de las telurocracias contra la talasocracia estadounidense, creo AMD que me quiere usted decir. Pues sí, efectivamente, lo que estamos viendo es la convergencia de intereses entre las potencias telurocráticas respecto de la talasocracia anglosajona, ¿no? Ningún modelo político es bueno porque todos tienen vacíos de valores de igualdad, equidad, justicia y libertad plena, que la sociedad alcance la felicidad plena. Pues Adolfo, usted se equivoca. Daniel Herranz, está usted más que disculpado, sea usted amable. Y además se lo digo con todo el cariño porque, mire, solamente el que usted apoye este canal, cuando no me conoce de nada y cuando soy una persona de lo más... no tienen más que verlo. Hay youtubers que tienen 550.000 suscriptores. Cualquier persona tiene... El próximo día 3 estaré con Miguel Ruiz Calvo en su canal y él tiene 170.000. Clave Geopolítica somos 6.000 personas, de los cuales a lo mejor un vídeo lo ven 1.000, 2.000, 3.000 personas, pero no más. Entonces somos una comunidad muy pequeñita. Pero precisamente porque somos una comunidad muy pequeñita quiero hacerla amable, quiero hacerla serena, quiero hacerla reflexiva, quiero hacer un espacio donde todo el mundo sea aceptado y donde todo el mundo se pueda ver perfectamente acogido, sepa más o sepa menos, sea negro, blanco, amarillo o no, sea cristiano o no lo sea,
Es decir, donde tengamos un espacio de serenidad, paz y tranquilidad, y donde podamos hablar de las cosas sin agredirnos. Por eso hago mucho hincapié y a alguna persona le he pedido que corrija algún comentario porque no quiero que se empleen palabras malsonantes. Eh, Quiero hacer un espacio distinto a lo que hay en las redes. Y Daniel, usted es una de las personas que me está apoyando para poder hacerlo. O sea que se lo agradezco y no se preocupe. En mi opinión, Adolfo, lo que le decía, mire usted está confundiendo las lechugas con la naturaleza. El que exista una el que todos los lugares ocurran todo tipo de cosas, en el que haya, en el que la vida humana sea perfectible, no significa que no esté perfectamente ordenada, bien o mal. Entonces, cuando un mundo está bien ordenado, luego, obviamente, resulta que llueve y se te estropea la cosecha, alguien tiene una enfermedad y muere, otro llega a decir, la vida humana es perfectible. Pero vamos, decir que todos son iguales porque resulta que todos tienen imperfecciones, pues perdónenme, no sé qué hace escuchándome. Adolfo, ¿para qué le voy a decir otra cosa? ¿Vale? Bien. Uy, ¿cómo veo a las sociedades abiertas y cerradas con la telurocracia y la talasocracia a la luz de hoy? Mire, lo de las sociedades abiertas y sociedades cerradas se lo va a comprar Rita la Cantaora a los liberales. Y mucho más a Soros. Porque ese lenguaje, esa terminología que usted expresa y aceptarla, implica aceptar la formulación de von Mises o de Hayek, de toda esta gentuza, perdón, de todos estos pensadores ilustres respecto del mundo liberal. El mundo liberal es eminentemente talasocrático. Y, por supuesto, es el liberal progresismo el que define eso de la sociedad abierta, que por lo visto es la suya, pero es la abierta al mal, es la abierta a todo lo de generación, a todo lo sucio. Sin embargo, resulta que las sociedades cerradas a lo sucio, al mal, las sociedades donde se cultiva lo bueno, lo bello y lo justo, son las cedarradas. No se lo compro. Entonces, me va a permitir que Rosenberg Cortez que ahí no entre y que yo le diga, haga una sugerencia. Depúrese de esas malas lecturas que le van a perder por el camino del mal y del error, como si fuéramos aquí un inquisidor antiguo. ¿Los cierres actuales de los estrechos son golpes directos a las potencias marítimas? Por supuesto. Si está hablando usted de los hutíes y del estrecho de Bab el-Mandeb, es un ejemplo claro de cómo una potencia terrestre cierra un estrecho. En este caso la potencia es muy pequeñita, pero es que el lugar es muy delicado. Estratégicamente, un porcentaje altísimo de los recursos del mundo pasan por ese lugar. Por lo tanto, bueno, pues están acertadísimos los hutíes, dándoles donde más les duele. Y evidentemente eso tendrá consecuencias o no, ya veremos, porque no parece que los Estados Unidos estén convenciendo a mucha gente para ir allí a matar a nadie, ¿no? Hay diferencias entre las talasocracia y los parlantes y la hispana. Los primeros no se mezclan, sino que exterminan. En cambio, en las provincias hispanas hubo un gran mestizaje. Bien, efectivamente, de eso estamos hablando, del mestizaje. Y porque el mestizaje es la negación de la diversidad. El mestizaje es convertir ni caballos blancos ni caballos grises, o sea, negros, todos grises. Efectivamente, más talasocrático que el... Venga, mire, uno de los libros que tengo en la cabeza, pero la vida no me da para más, en los próximos años espero escribirlo, es tomar de un título de un pensador francés, porque el cristianismo, con todo lo que ello supone y en todas sus variantes y vertientes, son formas de la ideología judía y son formas de Fagin y de Sylock y son formas del comunismo del mundo antiguo. Comunidad de bienes, universalismo, desvinculación con la tierra. Y España practicó desde su fiereza y desde su codicia en ocasiones y desde su meapirismo jesuítico en otras, practicó todo eso con mucha frecuencia. Cuidado, que no soy negro legendario, sino que constato hechos. Perfecto, no hay nada nunca.
Hubo muchas cosas buenas, hubo cosas también, muchas cosas malas, pero desde luego la práctica fue una práctica netamente talasocrática. Eh, los imperios se pueden originar telurocráticos y pasar a ser talasocráticos como Estados Unidos hacia el oeste o el Reino de Asturias, luego Castilla en la Reconquista. Es que ya no es lo mismo, porque mire usted, en términos geopolíticos, cuando hablamos de una telurocracia, de un poder puramente continental terrestre, si por una cuestión de orden geográfico y transcurso del tiempo se convierten en una potencia diferente, pues ya no es lo mismo. En el caso de la península ibérica, lo que nace como un pequeño condado en el norte de la península, que luego se convierte en el reino de Asturias, que más tarde es el imperio de León, que va avanzando hacia el sur, de repente se apodera de toda la península y se convierte en una potencia talasocrática. Pero efectivamente, pero ya no tiene la misma geografía, no tiene el mismo territorio, ha dejado de ser un reino interior, o es decir, un estado o una comunidad política jurídicamente formada en el interior para pasar a ser otra cosa distinta. Por lo tanto, ¿podría darse el caso? Sí, pero en el caso, por ejemplo, del Reino de Asturias no podríamos hablar de un imperio, aunque en el caso de León sí se llamó así, Imperio de León, sino que estamos hablando de un reino, de una comunidad política, porque siempre la idea imperial tiene que ir asociada a la unidad en la diversidad. Si, en Rusia es un imperio, porque Rusia tiene una tremenda diversidad religiosa, tiene una tremenda diversidad racial, tiene una tremenda diversidad cultural. Por supuesto, la población rusa blanca europea, de religión cristiana ortodoxa y de habla rusófona, digamos que es la más importante dentro de la comunidad de los distintos oblasts que componen Rusia. Pero eso no significa que no haya musulmanes o que no haya budistas. Es un país, a mí por ejemplo es el país a día de hoy que desde el punto de vista político más me gusta. Y lo voy a decir así claro para que ya me puedan insultar llamándome prorruso quien quiera. La obra de Carl Smith es fundamental para comprender el enfoque geopolítico e histórico de la talasocracia y la telurocracia. Pues sí, no es la única, pero sí. Y de hecho es lo que yo pretendía hacer en esta segunda parte, pero se me extendía demasiado y espero hablar de ella en una segunda parte e incluso a los miembros del canal que sí quiero decirles que me tienen que mandar un correo electrónico diciendo quiénes son por su nick para que yo se lo pueda enviar, les quiero regalar esa obra en formato en PDF de Carl Smith, Tierra y Mar. España pasa de teluro a talaso y luego se expande hacia la tierra en América, hacia el interior y se defiende de la pediatría talasocrática. No, en la primera parte de lo que usted afirma, Juan Ramón Quintero, tiene usted toda la razón, pasa de teluro a talasocrático, pero luego la expansión por la tierra americana no deja de ser ni una potencia puramente talasocrática, porque si no, ¿cómo se entiende que esté dividida en tres, cuatro continentes? No, España ha sido siempre para, aunque a usted por lo que deduzco, por lo que sus comentarios, que no le gusta la idea, a mí tampoco, pero España es una potencia talasocrática. De hecho, mire, yo soy español, me siento muy orgulloso de ser español y al mismo tiempo no me gusta nada la historia de España en el sentido de que no coincide con mis preferencias. Hubiese preferido que nuestra historia hubiese sido otra. Para empezar, que no hubiera muerto el hijo de los reyes católicos, el príncipe Juan, y nos hubiesen dejado en paz los Austria. Pero se murió y eso ya no lo puedo cambiar. ¿Usted cree que India caerá en las manos de Estados Unidos y sus aliados? Creo que es un actor clave. Pues mire usted, Billy El Gali, tiene usted toda la razón. La India es uno de los elementos clave de la geopolítica actual. Pero creo que tienen las mismas posibilidades los Estados Unidos de hacerse con la India que yo de que me toque la lotería el próximo día 5. Algo así. Los hindúes, por lo menos mientras se sigan llamando India, que es, no creo que le quede mucho, están muy lejos de dejarse dominar por nadie. Muy lejos. Y no lo olvide, son una potencia nuclear. Y es más, fíjese lo que le digo y alguna vez a lo largo de 2024, si puedo, lo veremos. India es la nueva China. Eh, eh,
primero leer a Josep de Maistre o Nicolás Gómez Dávila, unos reaccionarios de pro, o incluso Tocqueville, que desde lejos, que desde hace ya tiempo le dieron una repasada a Popper y su sociedad abierta. Sí, señor. Está muy inquisidor con quienes tenemos interés en el tema, casi que nos estigmatiza. Creo que no me quedarán más ganas de preguntar porque terminaré etiquetado como pro-talasocrático. Mauricio, yo pensaba que usted lo había percibido como tal, pero yo respeto a todo el mundo. Usted puede ser talasocrático, telurocrático, lo que usted quiera, pero no le estigmatizo. Solamente lo que se hace en un foro en el que se debate o en un espacio de reflexión y de debate es reflexionar y debatir. ¿Qué ocurre? Que la gente no lo admite. Muchas personas que no son capaces de admitir que otra persona entre en contradicción con sus opiniones. Bueno, no tenemos por qué coincidir. Yo, de hecho, hay con muchas personas con las que no coincido. Pero eso no significa que tenga ninguna animosidad contra ellas. Sencillamente no creo. Se me pasó. Veía humo y espejo. Bueno, pues espero que lo haya disfrutado. Santa María, ¿qué me pregunta usted? También pienso igual que India será la próxima gran potencia. Pues sí, Soleida Manzanero. El canciller de la India es también un gran pensador de la posición geopolítica de la India en el mundo actual. Pues tiene usted razón, Roberto, y no solamente eso, es que son personas que tienen, sobre todo que tenemos que nos cuesta trabajo comprender. Y nos cuesta trabajo comprenderlas porque tienen una visión del mundo distinta a la nuestra. Y a nosotros en ocasiones nos falta algo de empatía para poder... Bueno, no es que nos falte empatía, es que no es fácil mirar las cosas de un modo que no nos es natural. A mí, para poder entender a los hindúes, probablemente tendríamos que ser hindúes y tendríamos que entender... Mire, le voy a poner un ejemplo. En el canal el otro día tosí 2 veces. Al toser me puse la mano frente a la boca, el puño. Eso en España es lo que se considera educado y de buen gusto. Una persona me corregía diciendo que me pusiera el brazo. Bueno, pues en España eso estaría visto de mala manera, estaría visto como una grosería. En Islandia la gente eructa no parece mal. En España usted va a un restaurante y eructa y la gente va a pensar que es usted un indeseable. Entonces las mentalidades y las formas de ver las cosas cambian con las culturas y las geografías y eso es inevitable. Y el tener la capacidad para comprender al otro pasa normalmente por tener la capacidad para dudar de uno mismo. El tener o no tener razón uno mismo yo creo que es casi secundario. Espero que eso haya quien lo pueda entender aquí. Mauricio, Rafael, Castro, Abarcas, lo digo por usted. Entienda que no todos pensamos igual y que no pasa nada por eso y que no se estigmatiza a nadie. Pues efectivamente, Luis Ángel Moreno, tener los dientes amarillos en la India está bien visto, como ser gordo en la Edad Media, claro, por una razón muy sencilla, porque van asociados a los fenómenos de imitación. En la actualidad están delgados los que disponen de tiempo libre para hacer deporte y pueden comprar alimentos más caros para cuidarse de su alimentación. Entonces se plantea como un sinónimo de riqueza. Sin embargo, las personas que tienen menos dinero hacen una peor alimentación con grasas vegetales con grasas saturadas o con azúcares o con cerdo en lugar de carnes rojas o tal, pues lógicamente tienen o no disponen de tiempo o sus obligaciones no se lo permiten, pues claro, se asocian a planteamientos de pobres. Mire, le voy a poner un ejemplo. En la antigua Roma, tener el cabello rubio era algo ordinario, vulgar y propio de prostitutas en el caso de las mujeres. Sin embargo, en España, desde hace 1000 años para acá, el cabello rubio está asociado a la minoría oda, que era la minoría gobernante poderosa. Y por lo tanto se asocia a estratos sociales más acomodados. Entonces, como que queda bien ser rubio. Bien, pues no sé si me quieren preguntar algo más. Creo que ya no queda nadie que me quiera preguntar nada. Y que aquí... Entonces creo que me queda una última cosa por hacer, que es hablarles del libro de hoy. El libro de hoy que he elegido
un libro que es de una revista geopolítica que yo suelo seguir, que es una revista italiana. El director de esta revista, que la tienen ustedes en internet, es Claudio Muti, y en la revista se llama Revista de Estudios Geopolíticos Eurasia, y publicó en 2014, creo que fue 2015, este libro, Democracia y Talasocracia, en el que Claudio Muti va desilvanando su estado histórico no solo de las naciones europeas, sino también de Irán, de los kazajos, de los turcos, y va resaltando las afinidades y el común destino de todas las naciones euroasiáticas, como hemos hablado una vez más, como Eurasia como potencia fundamental. Eh, bueno, lo llamativo del libro es que se hace una descripción de los orígenes de la geopolítica, con la existencia telúrica, a esa alusión al poder marítimo, al poder del mar que ya estaba en la Atenas de Pericles, tan antigua, y las consecuencias que han tenido en el orden más militar y político, ¿no? Luego se habla también del decaimiento de la civilización del Ática, y que la democracia fue el producto precisamente del triunfo de la concepción talasocrática según Platón, Aristóteles y Sócrates. Y bueno, pues hace una reflexión sobre la dicotomía entre teleurocracia y talasocracia, en el que se presentan las diferencias entre ambos conceptos y estilos de vida y las cosmovisiones, y plantea como el gran peligro de la talasocracia actual el imperialismo norteamericano, que con las guerras de destrucción planetarias, la decadencia, el desarraigo, y es un libro que yo creo que sin ser muy largo se puede conseguir con facilidad y puede gustar. Casi Rosenberg Cortés, casi perdió las ganas de volver a preguntar lo que has dicho de mí ante la pregunta de sociedades abiertas o cerradas. No obstante, le seguiré siguiendo y preguntando. Mil gracias a usted. Rosenberg, es su obligación preguntarme lo que usted quiera, y es mi obligación decirle lo que yo pienso. Lo que le estoy diciendo es, sinceramente, es que estamos hablando de que muchas veces en la forma y en el lenguaje que utilizamos va implícito una ideología. Entonces yo siempre soy muy intransigente con la ideología, no con la persona. A usted le respeto muchísimo como cualquier otra persona, pero el concepto de sociedades abiertas y cerradas me resulta adverso, y tengo una posición adversarial respecto de él. Pero tenga usted en cuenta que no es nada personal respecto de su persona o la de cualquier otra de las personas que tienen la amabilidad de concederme su atención. Ferfer, le he pasado lista al principio y le he puesto falta, que le quede a usted claro que no estaba usted al principio. Con lo cual, eso le queda ahí anotado ya en el currículum como una falta horrible, pero no obstante le he dado las gracias para que lo sepa por apoyar el canal, igual que a otras muchas personas. Y, insisto, ustedes pregunten lo que quieran. Yo siempre les voy a hablar desde el más absoluto respeto personal hacia ustedes. Las personas son respetables. Su derecho a opinar o a pensar también. Lo que no es respetable son las opiniones. Hay opiniones que son respetables y opiniones que no lo son. Pero eso no significa... nada, tranquilo, Ferfer. Pero eso no significa que ustedes se tengan que sentir molestos o ofendidos, o que se tengan que sentir personalmente aludidos. Hoy discrepamos en una cosa, pero mañana coincidiremos en otra. Y lo importante, ustedes imagínense lo aburrido que sería este canal si estuviésemos todos repitiendo como papagayos lo mismo. No tendría sentido. Es más, el que ustedes me planteen cosas que me son contrarias y que a mí me excitan mi ánimo, el genio vivo y el ánimo pronto, que me decían de joven, pues es bueno, porque eso hace que saquen partido a lo que yo pueda decir. ¿eh? ¿Me entienden? Entonces, ustedes no se sientan nunca aludidos personalmente, porque al contrario, no saben ustedes. Me ha costado muchos años el empezar a hacer un canal, el empezar a hacer directos. Al final me he decidido, animado por Miguel Ruiz,
llevo con este 5 directos. Estoy disfrutando de muchas personas que no conocía y que no conozco personalmente, pero que me dan ocasión de someterme a un examen a mí mismo, porque yo me tengo que examinar. Cada vez que voy a ponerme delante de ustedes, me tengo que preguntar a mí mismo qué opino de esto, de lo otro, de lo demás allá. Y la verdad es que estoy disfrutando mucho. Yo me lo estoy pasando verdaderamente bien con ustedes. Me cuesta trabajo cortar los directos porque seguiría aquí hablando con ustedes 2 horas más. Sí, y muchas veces lamento que no se puedan hacer como más preguntas o que no haya como más agilidad. Pero espero eh, tener... Bueno, de hecho, fíjense, estoy tan decidido a, a impulsar el canal que hasta he hecho una pequeña inversión en comprar chismes para poder luz y otra serie de cosas y sonido y tal, porque disfruto mucho de la compañía de todos ustedes. Eh, Vamos a ver de qué manera o cómo iba a conseguir yo tener la atención de una persona del otro lado del mundo y que me contase una forma de ver la vida o que me hiciera una pregunta que a mí ni se me hubiese ocurrido. Para nada. Disfruto muchísimo de la compañía de todos ustedes. Discrepemos juntos, con cariño, con respeto, con amabilidad, con educación, guardando las formas. Expongamos nuestras opiniones, nuestras ideas, vamos a enriquecernos y luego ya cuando acabemos aquí nos vamos a otros canales y nos insultamos y nos pegamos con quien haga falta. Aquí no, pero en otros sitios hagan ustedes lo que quieran. Pero aquí vamos a hacerlo bonito y vamos a hacerlo agradable y vamos a tratar de aprender cosas y de crecer juntos. No, perdóneme, Adolfo, se equivoca usted. Le dije que no debería escucharlo porque desde su punto de partida, en su punto de partida, radica el escepticismo absoluto. Confunde usted dos planos de la realidad. Confunde usted la perfectibilidad de la naturaleza humana con un mundo axiológicamente ordenado de forma correcta. Entonces, usted no le sacaría provecho a lo que yo digo, porque si ya a priori cualquier cosa que yo diga se parte de la idea de que cualquier forma de vida es igual a cualquier otra, pues qué más da una cosa que otra. No tendría sentido. O sea que ese principio de discrepancia existe. Lo que ocurre es que el resultado a lo mejor a usted no le agrade, pero eso es distinto. Me tengo que retirar por trabajo, Roberto. Muy bien, solo quiero comentarle que a mí es perfecto. Es que estamos informando para que gente que vea la importancia de los GP, pero que es muy educativo. Bueno, pues nada más. Voy a intentar el día 30 hacer un directo con el sábado 30 con una especie de reflexión sobre lo que podemos esperar para el próximo 2024 y despedirnos de 2023. Espero que si están ustedes por aquí, aunque le incluya a usted, Adolfo Felipe, hágame caso, eh, pues podamos encontrarnos y charlar un poco y vernos sobre los acontecimientos que podemos eh, pensar que van a producirse el próximo año. Tengo pensados, como no les voy a exagerar a ustedes, pero como 15 o 20 directos sobre temas diferentes y estoy convencido de que al final la riqueza del canal, el acumulado va a ser mucho, sobre todo porque estamos tocando aspectos básicos que nos permitan comprender. Si lo que hacemos aquí, luego ustedes van a otro canal o a un libro a donde vayan, les va a ser de utilidad porque les va a permitir entender muchas cosas de lo que están diciendo. Muchas gracias, Ferfer, es usted una joya. Ya hemos amortizado el directo, 5 brillos, eso está bien. Y Luis Ángel, es que usted me lo pone muy difícil. Abrir un post donde tal, es que ya la vida no me da para más. Usted piensa que yo tengo que hacer 2000 cosas más, aparte de vivir. Eh, sí, Santa María, lo ha clavado usted. Segunda Guerra Mundial, Japón, talasocracia, telurocracia. Aunque en cierto modo, porque en ese caso ambas potencias podrían tener la disputa del mar, porque fue islas, archipiélagos, por eso he dicho que de un modo imperfecto antes y lo he explicado. Y nada más, Ferfer, muchísimas gracias por su apoyo.
A ustedes les digo lo mismo, háganse miembros del canal. Me ayudarán muchísimo a seguir impulsándolo, a amortizar los pequeños gastos que he ido realizando y también a que obviamente conforme el canal va creciendo, al final las preguntas se quedarán para los miembros del canal, porque aunque me estoy esforzando por contestar a todos los comentarios que se hacen en todos los vídeos, pero me imagino que si el canal afortunadamente creciera, ya no llegaría a poder hacerlo. En todo caso, voy a hacer como hago en los vídeos más cortos, los subiré y el sábado, si ustedes tienen tiempo, le damos una vuelta a esa idea. Y espero que, uno, los ofendidos no estén muy ofendidos y vuelvan por aquí y entiendan que las cosas que les digo no van contra ellos, sí van contra lo que opinan, pero no contra ellos, y que serán bienvenidos y que espero encontrarlos. A todos los demás, especialmente a las 15 personas que son miembros del canal en este momento: Aníbal Ross, El Opinante, José Luis Perrego, Ignacio Lastre, Jorge Frutos, Martín Cavada, Epifaní de Nuevo Mon, Miguel Ángel 3D, Macebat Matemán, Daniel Razpeliteado, Zeus, Lidarquín, Ferfer, Servando Benítez y Pedro Alvarado. Muchas gracias. Les espero a todos ustedes el sábado y un cordial saludo. Sean ustedes buenos y el sábado nos vemos a las 9 de la noche y el día 3 en el canal de Miguel Ruiz. A todos los demás, pues un abrazo, como ya les he dicho, y hasta el sábado. Y se me olvidaba decírselo. Tienen ustedes los libros que ven en pantalla en Amazon. Hay personas que tienen dudas desde México, dicen que no se sirve. No es verdad. Se puede comprar. Lo que pasa es que tienen que mirar en el Amazon de su región, de su país, de su zona. Si van a comprarlo a otro sitio les sale muchísimo más caro. O sea, que no lo hagan. Vale, vayan al Amazon de su zona, tienen mi página como autor, mi perfil de autor como Amazon y tienen ahí los 20, no tienen todos los libros que he publicado, pero casi. O sea que ahí los tienen. Y las personas que me han dicho al principio que lo estaban ya leyendo, en algún momento he pensado, díganme ustedes en los comentarios al vídeo si les parece bien, he pensado dedicarles un directo a los 2 libros de la trilogía que están publicados para que puedan entender qué trato en ellos y por qué merece la pena leerlos. ¿De acuerdo? Pues nada, Zuleida, un abrazo para usted también y para todos los demás amigos de Clave Geopolítica. Y comenten y den likes, compartan y díganme qué les ha parecido el vídeo. Y no se den por ofendidos. Un saludo a todos. Adiós.